Maranata Club de Conquistadores, mi nombre es Miguel, soy director del Club Alborada de acá de Hualqui. Y hoy veremos 6 tipos de fogata, pero antes veremos y repasaremos los pasos a seguir. Primero, limpiar el área donde se va a hacer la fogata. Segundo, demarcar el área donde se va a realizar. Y tercero, buscar la madera adecuada para construir nuestra fogata. Que empezaremos por la yesca, por las ramas, desde la más pequeña hasta la más gruesa, y las herramientas necesarias para poder realizarla. Acá tenemos la fogata reflector. Esta fogata consta de una fogata tipi o cono con el reflector y de marcar la fogata. El reflector se pone siempre contra el viento. Acá tenemos la fogata polinesio. Esta fogata se realiza haciendo un agujero en el suelo de 30 centímetros y el viento, ¿cierto?, pasa a través de ella y no saltan chispas para diferentes partes. También esta fogata se concentra el fuego al centro, dando mucho calor y ideal para cocinar. Y también no hay que estar alimentando los leños, la fogata, perdón, con los leños, porque a medida que se van quemando se van introduciendo adentro del hoyo. Por acá tenemos la fogata o fogón el cazador, ¿ya? El cual cuenta de 2 leños y un leño arriba atravesado a un palo, y se cuelga, ¿cierto?, la olla o la tetera para calentar el agua. Acá tenemos la fogata estrella, que consta de 5 palos, ¿ya?, y una pequeña fogata tipi en el centro, ¿ya? Esta es más común. Por acá tenemos la madera, la fogata el consejo, por lo cual esta lleva 2 palos, ¿ya?, después 2 palos más cruzados, y va ascendiendo, ¿cierto?, desde los leños más chicos, desde los leños más grandes, perdón, hasta los más chicos. Y por acá tenemos la fogata tipi o cono. Esta fogata se realiza con una letra Y, ¿ya? Se entierra y ahí se van poniendo los palitos, ¿cierto?, desde el más pequeño hasta el más grueso. Luego les voy a mostrar cómo se enciende una fogata. Esta fogata se enciende con un pedernal, ¿ya? Y así es como se enciende la fogata. Deja que el Señor encienda la fogata de tu corazón. Maranata.